Hola, buen día. Mi nombre es Hugo César Virueña Mateos, estudiante de la licenciatura en Nutrición de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Virtual. Este video lo hacemos para la materia de dietas alternativas, en el cual abordaré dos temas muy importantes: la dieta del grupo sanguíneo y la cirugía bariátrica. Comenzaré pues hablando acerca de esta dieta conocida como dieta del grupo sanguíneo, en la cual cada vez más personas se están preguntando qué tiene que ver mi tipo de sangre con mi alimentación, con mi nutrición. Y es que precisamente esta dieta se fundamenta ahí. ¿Qué tipo de alimentos debería yo consumir de acuerdo al tipo de sangre que tengo, que poseo? Hace muchos años el doctor Peter J. D'Adamo, un médico, creó junto con su hijo esta dieta, la cual básicamente se fundamenta en que de acuerdo al tipo de sangre que cada uno de nosotros tenemos, debería de ser el tipo de alimento que nosotros consumamos. Si bien sabemos, el grupo sanguíneo o la sangre de cada uno de nosotros determina muchos de los factores físicos que tenemos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, ante qué enfermedades, dependiendo de nuestro grupo sanguíneo, pudiéramos llegar a ser vulnerables. Pues de la misma manera este doctor mencionaba, de acuerdo al tipo de sangre, qué tipo de alimentos cada uno de nosotros debiéramos ingerir. Basado en esto, es que voy a hacer una breve explicación acerca de este tipo de dieta y en qué consiste esta dieta para cada uno de los 4 tipos de sangre. Se cree o se dice que conforme la historia y los años fueron avanzando, cada uno de estos tipos sanguíneos fueron surgiendo. Y de acuerdo al tipo de alimentación, de alimentos o costumbres en que en esa época donde cada tipo sanguíneo surgió prevalecía, es que se fueron adoptando ciertas características muy específicas para cada tipo de sangre. Es por eso que voy a hablar a continuación acerca de los 4 tipos de sangre y las peculiaridades para cada uno de ellos. Básicamente esta dieta del grupo sanguíneo lo que busca es lograr armonizar la alimentación de cada uno de nosotros con el tipo sanguíneo al que cada uno de nosotros pues también pertenecemos. Comenzamos hablando acerca del grupo 0 o del grupo de sangre O, que es conocido por ser el más antiguo. Se menciona que el tipo de sangre O surgió cuando nuestros antepasados aún eran cazadores, aún eran recolectores, mismos que necesitaban hacer un esfuerzo tremendo para poder sobrevivir, y no solamente para eso, sino que físicamente debían esforzarse mucho para poder obtener sus alimentos, principalmente animales, es decir, lograr obtener la carne. Todas aquellas personas que pertenecen al grupo sanguíneo O se considera que su dieta debería de ser fundamentalmente o basada en la mayoría en carnes, principalmente carnes rojas. Se menciona que este tipo de sangre tipo O no le sientan muy bien los cereales y los lácteos. Más bien su alimentación, como mencionábamos, debiera ser fundada o debiera ser basada mayormente en la proteína, en las carnes rojas. Las personas cuyo tipo de sangre es O suelen tener un sistema inmune muy robusto, es decir, suelen ser unas personas cuyo sistema inmune es sumamente bueno. Sin embargo, son un poco extremistas, porque aunque su sistema inmune es muy bueno, también pudieran sobrereaccionar hacia ciertos alimentos o hacia ciertas alergias que pudieran percibir. Es más, este tipo de personas, a pesar de tener un sistema inmune sumamente bueno, sumamente robusto, hacia ciertos alimentos a los que presenten alergias, también pudieran ellos mismos tener el desarrollo de ciertas enfermedades autoinmunes. Es por eso que se les recomienda ingerir alimentos modulares o moduladores hacia la respuesta autoinmune, como lo mencionamos. ¿Qué tipo de alimentos suelen ser estos? La col, el brócoli, la cebolla y principalmente, como hablamos, se caracterizan porque su principal fuente de alimento es la carne, especialmente la carne roja. Hablemos ahora su opuesto, todas aquellas personas que pertenecen al grupo A. Este tipo de sangre surge cuando el hombre ya es campesino, cuando han logrado empezar a darse cuenta cómo pasteurizar, por ejemplo, la leche. Es cuando empiezan ellos a tener cultivos de cereales, cuando empiezan a más bien a hablar acerca de la fermentación de los lácteos. Las personas cuyo tipo de sangre es A fundamentan principalmente
su dieta o sus alimentos en vegetales y pescado, carne de pescado y alta cantidad de vegetales. Asimismo, el principal tipo de carne que ellos consumen es carne de ave. No toleran muy bien ni mucho la carne roja, a diferencia de aquellas personas cuyo tipo de sangre es O. Este tipo de personas cuyo tipo de sangre es A suelen ser muy susceptibles al estrés y también suelen desarrollar bastante tipo de enfermedades relacionadas al sistema nervioso, por lo cual se le recomienda ingerir algunos alimentos que puedan regular el estrés, como suelen ser semillas o pueden ser frutos secos. Por otro lado, aquellas personas cuyo tipo de sangre es el grupo sanguíneo B surgieron aproximadamente hace 15,000 años y se cree que en los montes Himalaya, principalmente en aquellas personas cuyo oficio era ser pastores, mismos que basaban principalmente su dieta en leche y sus derivados lácteos. Estas personas solían almacenar bastante energía a través o en forma de grasa en su cuerpo. ¿Para qué? Para poder estar preparados para las épocas de frío extremo o cuando no había bastante cantidad de alimentos. Este tipo de personas fundamentan su dieta principalmente en el tipo de dieta ovo-lacto-vegetariana. Es decir, que sus alimentos y la fuente de proteína principal son los lácteos, es el huevo, y consumen bastante cantidad de vegetales y de verduras. Algo muy importante que debemos de mencionar es que también, a semejanza de los del grupo O, suelen tener un sistema inmune muy robusto. Sin embargo, como este tipo de personas solían acumular bastante grasa en su cuerpo o energía en forma de grasa en su cuerpo, pues también son muy susceptibles a poder desarrollar fibromialgia, que es un tipo de enfermedad donde se caracteriza pues por tener cierta cantidad de depósitos de grasa en el cuerpo. Así que a este tipo de personas se les recomienda tener una dieta muy sana, una dieta también sumamente balanceada, hacer una muy buena cantidad de ejercicio, de actividad física y algo muy importante también, descansar, para poder llevar para poder alcanzar una salud adecuada para cada uno de ellos. Finalmente, aquellas personas que surgen y que tienen el tipo de sangre AB es una mezcla de estos dos tipos de sangre y básicamente sus características son mezclas de estos dos tipos de sangre, también A y B. Toleran muy bien la leche y sus derivados lácteos. Sin embargo, este tipo de personas suelen tener algunas o suelen desarrollar células que pudieran ser cancerígenas, por lo cual se les recomienda algunos alimentos que puedan disminuir pues este tipo de enfermedades, como suele ser el ajo o también pudiera ser el té verde. Asimismo, este tipo de personas cuyo tipo de sangre es AB tienen una tendencia a desarrollar infecciones por hongos, por los cuales se les recomienda disminuir la ingesta de azúcar, edulcorantes y harinas, que suelen ser alimentos que pueden favorecer la aparición de hongos o el desarrollo de estas enfermedades. Sin embargo, o más bien finalmente, podemos decir de que a pesar de que tenemos 4 tipos de grupos sanguíneos, cuyas características en cuanto a la alimentación son muy específicas para cada uno de ellos, es sumamente importante que las dietas que cada uno de ellos consuman, sin importar el grupo sanguíneo, pueda cumplir con las características que se requieren de una buena dieta, es decir, que ésta sea suficiente, que sea completa, que sea equilibrada, que sea adecuada, variada y ante todo también que sea higiénica. Y lo más importante, que sin importar el tipo de dieta que cada tipo sanguíneo siga, pues esta pueda ser acompañada por un especialista de la salud, en este caso un nutricionista. Este es el primer tema que quería abordar, que era el tipo de dieta de acuerdo al grupo sanguíneo, y finalmente voy a hablar un poco acerca de la cirugía bariátrica. Este tipo de cirugía, que básicamente consiste en una serie de intervenciones quirúrgicas diseñadas para poder producir pérdidas de peso considerables en aquellos pacientes pues, que padecen obesidad, principalmente pacientes con obesidad mórbida. Esto consiste en una serie de modificaciones y cambios en el sistema digestivo, con el objetivo principalmente, como mencionábamos, de poder alcanzar y obtener una disminución de peso, para poder combatir la obesidad de este tipo de pacientes.
No se practica en cualquier persona, se debe de realizar una serie de estudios para poder darnos cuenta qué pacientes sí son acreedores a una cirugía bariátrica y quiénes no. ¿Por qué? Porque hay pacientes que, a pesar de tener obesidad, podemos llevar su caso o podemos llevar su enfermedad con dieta, con ejercicio, con alimentos específicos. Sin embargo, van a llegar casos muy específicos donde, si la dieta ya no es suficiente, el ejercicio u otras alternativas ya no lo son, pues será necesario incluir tal vez una cirugía bariátrica. Algo muy importante es que este tipo de cirugía se debe de realizar principalmente en aquellos pacientes cuyo índice de masa corporal es igual o supera a los 35 puntos. Este es uno de los principales datos que debemos de conocer, que no en cualquier paciente se le debe de aplicar o sugerir este tipo de cirugías. Entonces, aquellos pacientes cuyo índice de masa corporal sea igual o arriba de los 35, pues son candidatos para poder aplicar la cirugía bariátrica. Asimismo, aquellos pacientes que presenten comorbilidades potenciales y tratables pues mediante este tipo de cirugía. Antes de que cualquier paciente que sea candidato a este tipo de cirugía pueda llevar a cabo la cirugía, pues es necesario realizar una serie de estudios previos de la integridad de la salud del paciente completo. Aquí es donde se requiere pues de la atención y los exámenes pertinentes para poder conocer el estado completo de salud de los pacientes, no únicamente de la salud física, sino también va a ser muy importante realizar algunos exámenes psicológicos o incluso psiquiátricos para poder darnos cuenta cuál es el estado integral de salud del paciente, tanto de la salud física como de la salud mental que él pudiera presentar. Asimismo, se le debe de indicar al paciente cuáles van a ser los cambios pertinentes y requeridos para poder hacer funcionar lo mejor posible este tipo de dietas y para que él pudiera estar preparado para poder recibirla, y de esta manera que cualquier cambio o cualquier resultado pues lo único que lleve sea un resultado donde la salud del paciente mejore. Solamente este tipo de dietas, este tipo de cirugía se utiliza solamente, ya hablamos, cuando el paciente, su índice de masa corporal está arriba de los 35, cuando presenta una obesidad mórbida, pero también es muy importante que esto se pueda emplear cuando ni la dieta, cuando ni la actividad física e incluso algunos medicamentos que se hayan empleado hayan dado los resultados esperados en cuanto a disminución de peso para este tipo de pacientes. Es decir, que si ni el ejercicio, ni la dieta, ni los medicamentos nos dieron los resultados esperados y el paciente no baja de peso y está propenso a otras enfermedades y tiene obesidad y su índice de masa corporal está arriba de los 35, pues podríamos estar hablando de poder utilizar o realizar una cirugía bariátrica en este tipo de pacientes. Va a ser bien importante que hagamos la conciencia en el paciente de que si ellos, una vez que se crean o se realiza la cirugía, no modifican sus hábitos alimenticios y de actividad física, muy poco va a dar resultado. O sea, sí va a dar resultado en el momento, pero a largo plazo pudiera ser que presenten afectaciones. De ahí la importancia de crear conciencia que no basta únicamente con realizar la cirugía, sino que es necesario cambiar hábitos alimenticios y también cambiar nuestro estilo de vida. Es muy importante mencionar que dentro de la cirugía bariátrica existen diversas técnicas restrictivas, técnicas malabsortivas y técnicas mixtas, que es una mezcla de estas dos. Menciono un poco acerca de las técnicas restrictivas. Estas básicamente lo que buscan a través de sus procedimientos es disminuir el volumen de la cavidad gástrica, lo mismo que va a conllevar o lo que nos va a llevar a tener una pérdida de peso al reducir la capacidad gástrica. Es decir, mediante esta disminución de la capacidad gástrica vamos a reducir que el paciente logre una considerable pérdida de peso. Dentro de estas técnicas tenemos la banda gástrica ajustable, por ejemplo, la aplicatura gástrica, tenemos la manga gástrica o la gastrectomía vertical, eso solamente por mencionar algunos ejemplos. Estas técnicas pues estos procedimientos entran dentro de las técnicas restrictivas. Tenemos también las malabsortivas. Estas son menos empleadas que las anteriores. ¿Por qué? Puesto que estas conllevan problemas que pudieran surgir con el tiempo, ya que estas consisten básicamente en introducir cambios en los intestinos para que estos empiecen a modificar en la absorción en menor cantidad
de los nutrientes que nosotros ingerimos. Es decir, estas básicamente van a afectar la absorción de los nutrientes dentro de nuestros intestinos. Ya que estas pudieran conllevar otra serie de problemas, es por lo que estas se presentan en menor frecuencia que las restrictivas. Finalmente, las mixtas es la combinación de ambos, tanto de las restrictivas como de las malabsortivas. Y dentro de estas, un ejemplo o dos de los ejemplos que entran en las mixtas pudieran ser el bypass gástrico y la derivación biliopancreática. Al final de todo esto debemos de estar muy conscientes que la cirugía bariátrica debe de utilizarse ya en extremos donde nuestros pacientes no puedan disminuir de peso ni con ejercicio, ni con dieta, ni con cambios de hábitos, ni con medicamentos, mismos que estén propensos a tener otras enfermedades tal vez cardiovasculares o que empiecen a afectar en mayor manera su salud. Al final de cuentas, va a ser bien importante que si este tipo de cirugía se realiza, también seamos conscientes con el paciente de que lo importante será modificar sus hábitos alimenticios para lograr una mejor estabilidad y lograr que este tipo de cirugías den el resultado esperado a largo plazo. Con esto estamos concluyendo los dos temas muy importantes que estuvimos viendo a lo largo de esta sesión, que fue la dieta del tipo sanguíneo y la cirugía bariátrica, ¿no? Ambos con el objetivo de llevar a nuestro paciente a una salud, a tener una buena alimentación y por ende una nutrición correcta. Muchas gracias por su atención y que pasen muy buen día.